Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y te doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News aquí por Bolivia Web TV. Noticias jueves 12 de septiembre del 2013. Paro en La Paz no conmueve al gobierno. Innumerables y fuertes bloqueos vecinales contra el censo paralizaron ayer la ciudad de La Paz. Ante la medida que exigió una compensación económica para el municipio, el gobierno no se inmutó y descartó atender todo pedido. Minimizó la protesta y dijo que hubo 70% de normalidad. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que la medida no fue contundente y reiteró que fue una convocatoria política promovida por el Movimiento Sin Miedo. Asimismo, afirmó que el costo político lo asumirá el frente opositor y el costo económico la población paceña. En respuesta, el alcalde Luis Revilla afirmó que el paro fue indiscutible, categórico y firme y que sigue en pie la demanda de una compensación económica para el municipio ante la disminución de 155 millones de bolivianos anuales a raíz de los resultados del censo. Continuamos con Bolivia News. El presidente Evo Morales firmó ayer el decreto presidencial de indulto y amnistía a favor de las personas privadas de libertad que tengan sentencia menor a 8 años por delitos menores y preventivos por retardación de justicia, perdón que llegará al menos a 2.000 presos en el país. Decidí, acudiendo a las atribuciones constitucionales y también a razones de carácter humanitario, conceder indulto y amnistía a las personas privadas de libertad que hubieran cometido delitos menores y por retardación de justicia, dijo Morales en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Agregó que la norma fue remitida a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. Pidió a esa instancia que apruebe el decreto para que entre en vigencia. El mandatario indicó que esta disposición fue aprobada después de la reyerta desatada en el penal cruceño de Palmasola el 23 de agosto por una pugna de poder en la que murieron 34 internos y un niño. Además, lamentó el avance lento de los juicios. Seguimos con Bolivia News. Cambio de timón en el Instituto Nacional de Estadísticas. Tras la renuncia de Ricardo Laruta como director del INE, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, posicionó ayer a Luis Pereira Estambuk en su lugar a 4 días de que se inicie el censo agropecuario en 2 departamentos. Laruta era resistido por los resultados del Censo de Población y Vivienda. En la oportunidad, la ministra destacó la amplia experiencia laboral de Pereira, a quien le encomendó la misión de reestructurar y fortalecer el Instituto Nacional de Estadísticas y le comprometió todo el apoyo necesario. Más noticias en Bolivia News. El gobierno brasileño amenazó con expulsar al senador Roger Pinto si comparecía la semana pasada en el Congreso de ese país para explicar su situación legal y política a los legisladores, reveló ayer su abogado Fernando Tiburcio. Según el defensor de Pinto, la comparecencia de su cliente al Congreso brasileño, prevista para el pasado día 3, fue suspendida después de que el viceministro del Exterior de Brasil, Eduardo Santos, le llamó para advertirle que Pinto sería expulsado del país si comparecía ante las cámaras legislativas. La salida de Pinto, que Bolivia consideró una fuga, generó un conflicto diplomático entre ambos países, superado hace 10 días en una reunión que el presidente Morales sostuvo con la mandataria brasileña Dilma Rousseff en el marco de la última cumbre de las Naciones Suramericanas, UNASUR. Seguimos con más noticias en Bolivia News. Liberan de impuestos la importación de tomates. Se aprobó ayer un decreto que suspende temporalmente hasta el 31 de diciembre de este año el gravamen arancelario a 0% para la importación de tomate fresco o refrigerado y sus derivados. Los productores apoyan la medida siempre y cuando la misma sea suspendida cuando se comienza a cosechar una nueva producción en los próximos 100 días. En los últimos meses, este producto escaseó en algunas regiones del país, en especial en Santa Cruz, por las fuertes heladas caídas en la zona de los valles, principal proveedor del fruto de la capital oriental. El fenómeno entre julio y agosto ocasionó la pérdida de 201 hectáreas de tomate. Según la información brindada a través de una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la medida busca garantizar el abastecimiento del tomate en el mercado local y contrarrestar la subida de los precios. Estos son los datos económicos en Bolivia News.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro para la compra 9.10, el yen para la compra 0.06. Deportes en Bolivia News. Hablamos de fútbol. Se jugará campeonato sub-18 paralelo al torneo de la Liga. En la reunión que sostuvo ayer el Consejo Superior de la Liga, se aprobó el inicio del torneo sub-18 que se disputará paralelo al Campeonato Apertura 2013. También se aprobó que el resto del fixture que estaba pendiente, además del proyecto que de cambio que en las siguientes semanas lo presentarán al Gobierno Nacional. Mauricio Méndez, presidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, manifestó que la idea del torneo es dar chances a los juveniles que están en formación. Con este sistema de torneo, la prioridad es que los jóvenes puedan mostrarse y de esa manera los clubes tengan una alternativa más en cuanto a la contratación de jugadores. En los siguientes días van a dar a conocer la fecha de inicio del torneo que pretenden arrancar la próxima semana. Eso fue todo en Bolivia News. Visítanos en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.